Tu palabra me da vida. Confío Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podamos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. De ningún modo, ¿acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavo, se hace sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor es nuestra ayuda. Todos. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga a Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos. El fuego de su cólera. Todos. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas no hubieran sepultado, un torrente nos hubieran llegado al cuello, un torrente de aguas increspadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Todos, el Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Todos, el Señor es nuestra ayuda. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y embriagarse, el día menos pensado, a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco.
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera caminar con usted hoy. Y quisiera caminar todavía con la carta a los romanos. Porque esa carta tiene mucho, pero mucho. Ojalá tuviéramos una clase de la carta a los romanos. Porque hay muchas cosas que son interesantísimas. Donde dice él que el pecado llegó para el cuerpo mortal. Es decir, nos llegó a todos nosotros. Y lo dije ayer. Nos llegó a todos nosotros. Pero nosotros, ese pecado nos hizo tomar decisiones que no iban hacia Dios, sino inclinaciones malas. Pero Dios sabía esto. Dios sabía lo que había herido nuestro corazón en el pecado. Entonces nos invita a Él. Dice, hey, no está todo perdido. Dice, así nos dice aquí, usted puede hacer algo. Usted puede hacer algo. Y la gracia te va a ayudar en esto. Te va a ayudar a salir de donde estés. Y puede ser que aquello que era cosa del pecado, ahora puede ser para la gloria de Dios. Yo voy a decir algo aquí que me llama la atención. Ejemplo, una persona que tiene buena labia de vender algo. Supongamos que esta persona decidió, vendía, no sé, cocaína, vendía algo, alcohol, una cosa que daña a otros. Vamos a ponerlo de esa manera. Esta persona que tiene buena labia, esa persona conoce a Jesús como su Salvador, cambia su vida, pero todavía tiene la labia. Imagínese usted lo que puede hacer esa persona cuando empieza a hablar de Jesucristo. ¿Cuánta gente no se transforma cuando dice, mira, yo era así y ahora soy así? El Señor me sanó, ahora yo puedo hablar de Jesús de Nazaret. La labia que tenía antes para meter a la gente en el pecado, ahora la tiene para llevar a Jesús. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo dice muy claro acá. Dice, el pecado ya no nos volverá a dominar, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Entonces, él dice acá que ustedes ya no son esclavos, sino ya obedecen a Dios. Y todo aquello que éramos empieza a transformarse en el amor de Cristo. ¿Qué le parece? Así que hay chance para usted y para mí. El Evangelio de hoy, que también es hermoso, nos habla también a nosotros de vigilar. A ver, ¿quiénes son vigilantes? Yo me acuerdo una vez aquí hablando usted y yo, fui a comer una vez con un policía y me acuerdo que él nunca, cuando se sentaba en el restaurante, nunca daba la espalda a la puerta de la entrada. Siempre se sentaba contra la pared viendo quién entraba. Y yo me fijé por un tiempo y le dije, oye, ¿por qué tú te sientas siempre? Siempre contra la pared para mirar la puerta de entrada del restaurante. Me dice él, porque nunca uno sabe lo que puede pasar. Y yo tengo que estar preparado como autoridad que soy. ¡Wow! Me quedé asombrado de la vigilancia que tenía este hombre y que había sido inculcado en su formación de policía. Yo me di asombrado de esto. Y eso nos pide el Señor, que estemos vigilantes. Y aquí dice algo que me llamó la atención, que todos seremos juzgados, aunque aquellos que no sabían, que lo hacían por ignorancia, también van a ser juzgados. En menos, dice aquí, en menos, van a ser juzgados en menos. Porque dice aquí, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. Es decir, todos vamos a ser juzgados. Aun aquellos que decían, yo no sabía nada. Yo siempre digo esto, como por lo menos en los pueblos pequeños, donde quizás el señor X, Petronilo, tenía muchas mujeres y era borracho y él no sabía. Es decir, se lo transmitió su padre, como decía yo ayer. Se lo transmitió su padre y pensaba que estaba bien. Él era ignorante de esto. Él va todavía a ser juzgado, pero más vamos a ser juzgados aquellos que sabemos. Eso es lo que dice aquí el Evangelio de hoy. Entonces pidamos al Señor eso, que nos ayude
a que tengamos la gracia y pidamos a Dios todos los días que nos ayude a cambiar. Nosotros tenemos, usted y yo, cada día la oportunidad de cambiar. Cada día. La conversión es cada día. Pidamos al Señor hoy que nos ayude en momentos difíciles de levantar y ver la cruz, pero también con mucho ánimo de pedirle al Señor que nos haga un cambio de vida, especialmente para alabar a un Cristo que está vivo.